Buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Yo creo que ya vamos a dar inicio por respeto a los participantes que se conectaron puntuales, bienvenidos. Es para nosotros todo un gusto poder abrir este tipo de espacios y poder abrir una comunidad de diálogo para poder interpretar todos estos retos, cambios, perspectivas que siguen ocurriendo en las sociedades de los países donde tenemos operación. Colombia, México, Perú, en general la región de América Latina. En esta oportunidad hemos abierto un espacio muy puntual para Colombia, sin embargo, varios de los retos y de las perspectivas que vamos a estar discutiendo muy probablemente tengan aplicabilidad a otras regiones. Para nadie es un secreto la situación que está viviendo el país en este momento puntual, en esta coyuntura noticiosa puntual. Y pues esto amerita una reflexión no solamente desde el marketing, sino desde las ciencias sociales, desde nuestro quehacer, en experiencia de cliente, en servicio, en diseño de producto, en diseño de canales de comunicación y de diseño de canales de distribución. Y bueno, pues para eso es justamente este espacio. En los códigos QR ustedes van a poder encontrar nuestros datos de contacto y muy a sus correos vamos a hacer llegar un link para que posterior a esta presentación puedan descargarla y de igual forma puedan volver a ver el video si consideran que hay algo valioso para ver acá. Sus opiniones van a ser recolectadas a lo largo de la conferencia. Les pediría que las escriban en el chat. Si son tan amables, para que al final podamos atenderlas y podamos, digamos, tener esa discusión. Entonces, sin más preámbulos, pues comencemos para poder hacer valioso este espacio y esta hora que vamos a tener de discusión. Son varios los hallazgos y son varias las dimensiones que tenemos como sociedad, dimensiones desde la salud, desde la economía, desde el consumo, pero más allá de las dimensiones hemos querido hacer un énfasis puntual en 6 grandes elementos que hemos visto. No lo queremos llamar tendencias porque en realidad lo que nosotros estamos encontrando es que la sociedad colombiana en particular se está enfrentando a un conjunto de dilemas constantes. El dilema básicamente es una posición contradictoria. Hemos visto que, por ejemplo, nos estamos exponiendo a Internet y al mismo tiempo le tememos mucho al cibercrimen y al delito cibernético. Estamos viendo que amamos al agricultor, queremos que el agro crezca, desde las ciudades amamos la labor del agricultor, pero por otro lado no recibimos un tomate con un huequito o que esté medio amarillento, o los bananos cuando ya están un poquito maduros ya no los queremos tanto, y en el supermercado mezclamos y separamos el mercado que no se ve tan lindo y preferimos el que se ve estéticamente más atractivo. En esos dilemas y en esos debates, pues hemos encontrado 6 grandes conflictos y creemos que las marcas tienen la oportunidad de actuar en estos 6 grandes conflictos. Por un lado vamos a hablar del primero, que lo vamos a llamar el entusiasmo anclado o un optimismo limitado, y es básicamente esa tendencia que tenemos aquí en Colombia de hay muchas cosas buenas, pero también hay elementos malos. Por ejemplo, abrimos la economía, hace 3 semanas se abrieron bares, se abrieron entretenimiento, cine, pero tenemos pico de contagio. Entonces, un acto optimista termina siendo opacado por una sombra pesimista. Por otro lado, podemos llegar a decir temas como, por ejemplo, se fue Trump, pero no sabemos nada de Biden. Podemos llegar a decir, ya no nos preocupa tanto la migración, pero de todas formas tenemos un conflicto interno. Podemos decir, por cada elemento positivo que tenemos que decir, hay muchos elementos negativos que ensombrecen el desarrollo del optimismo en Colombia, y hemos visto que el índice de confianza del consumidor viene decreciendo de forma significativa, de forma constante, y por supuesto, eso nos va a hacer, digamos, siempre mantener en un ciclo de pesimismo. Lo que creemos fuertemente es que las marcas tienen en este momento un territorio de oportunidad para visibilizar y para maximizar las victorias, las pequeñas victorias que como sociedad tenemos. Porque en medio de ese dilema de algo bueno pasa y algo malo pasa, se nos está olvidando que nos están pasando también cosas muy buenas y no las estamos visibilizando por estar en este conflicto, ¿no?
Y aparte en época política o prepolítica, preelecciones, lo que estamos viviendo a nivel de conflicto social, etcétera, siempre vamos a tener esa dualidad. Algo bueno que nos está pasando lo estamos ensombreciendo con algo malo y las marcas no necesariamente están jugando un rol de visibilizar las victorias de la sociedad y eso creemos que hay un territorio de oportunidad. Por otro lado, vamos a hablar de un segundo territorio y ese territorio lo vamos a llamar compensación a la vista. Hemos coleccionado una gran cantidad de información alrededor de cómo las marcas pueden mediar y reconciliarnos con nuestros demonios internos y con nuestros pasados tormentosos, básicamente proveyendo escenarios de salud mental y de bienestar mental. El tema de salud mental al inicio de la pandemia no es para nadie un secreto, fue todo un tema de estudio. Pero en este momento, más allá de la salud mental, estamos viendo una serie de conductas y una serie de comportamientos de consumo que le están permitiendo a las personas liberar tensión. Y en ese proceso de liberar tensión se están desarrollando nuevas categorías y se están desarrollando nuevas formas de hacer negocios. De alguna manera, más que aprovechar el conflicto de salud mental y más que promover bienestar mental, tendríamos que entender un poco cómo el consumidor está liberando tensiones y en ese proceso de liberación de tensiones, cómo podemos participar. En una tercera oportunidad o en un tercer elemento vamos a hablar de capitalismo consciente. El capitalismo consciente es una onda francesa, digamos, filosóficamente hablando, tiene más o menos 2 o 3 autores, uno de ellos premio Nobel francés en economía, pero más allá de donde nace la filosofía, es más o menos el rol que tienen las marcas hoy para desarrollar estrategias de distribución y comunicación que cierren brechas sociales. El capitalismo salvaje del cual veníamos, digamos, desarrollando nuestro modelo económico a la luz de la protesta social, a la luz de lo que estamos viviendo en las calles, no parece ser el modelo económico pertinente. Pero cuando se entrevistan a las personas en medio de la protesta social, ellos tampoco tienen una propuesta de modelo económico eficiente. Y reversar el modelo económico podría traer cambios muy dramáticos a la sociedad y eso lo han dicho no solamente académicos, expertos políticos y expertos desde el marketing. Lo que realmente se está proponiendo es pensar en un capitalismo consciente, reformular el capitalismo y eso lo ha dicho no solamente el Banco Mundial, Naciones Unidas, lo ha dicho el Papa y de alguna manera parece que puede ser toda una tendencia y vamos a mostrar alguna evidencia alrededor de cómo las marcas pueden participar de este dilema porque estamos entre el dilema de la salud o la economía, el dilema entre el petróleo o la agricultura, fracking o mantenemos la naturaleza. Y en ese dilema, pues, digamos, estamos perdiendo la posibilidad de crear nuevas oportunidades y creemos que el capitalismo consciente puede ser una de ellas. Vamos a hablar ahora en un cuarto momento de algo que llamamos el consumo batracio. Ustedes saben que un batracio, o digamos, hay muchas familias de animalitos batracios, todos ellos son vertebrados, pero el común denominador es que tienen branquias y pulmones. Pueden navegar en el agua y respirar bien y pueden tener pulmones y fuera del agua estar bien. Por ejemplo, un anfibio. Y en ese orden de ideas hablamos mucho de esa convivencia de lo digital y lo análogo simultáneamente para crear nuevos rituales de consumo. En este momento las marcas ya no deberían estar vendiendo mensajes y no deberían estar posicionando ideas, deberían estar vendiendo rituales. Si algo se desconfiguró durante la pandemia eran nuestros rituales. El ser humano antropológicamente es muy ritualístico y el ritual le permite crear memorias, crear experiencias y sobre todo predecir el ambiente. Cuando uno tiene un ritual o uno tenía el ritual de salir temprano a la oficina, llegar a una hora, tomarse un café a la mitad del día, salir a fumarse un cigarro con los amigos y hablar tal vez de un chisme del jefe como parte de cultura organizacional, se mantenía cierto control y cierta predictibilidad y ese ritual siempre es muy similar. De hecho, si ustedes analizan ustedes, todos nos levantamos más o menos de la misma manera, más o menos a la misma hora. Nuestro comportamiento matutino es muy similar, nuestro comportamiento prenocturno también es muy similar. Y es porque evolutivamente como seres humanos y como especie tenemos rituales, pero se nos desconfiguraron durante la pandemia. Y hoy lo que creemos es que las marcas pueden instaurar nuevos rituales de consumo y ayudarle un poco a la gente a lograr algo que perdió, predicción y control. Perdimos la capacidad de predecir lo que puede pasar y de controlar el resultado. Y eso nos genera un enorme nivel, una enorme carga de ansiedad. Cuando hablamos de consumo batracio, entonces estamos hablando un poco de cómo acompañar al consumidor en esta ya para nada, digamos, invisible barrera entre lo digital
y lo análogo, ya que pues tenemos que tener marcas que pues el consumidor las puede consumir con sus pulmones o con sus branquias, en la metáfora que estamos presentando. Por otro lado, vamos a ver un quinto elemento, lo vamos a hablar un poco con una obsesión hacia el futuro. Recordemos que generalmente cuando el cerebro humano está pensando en el pasado está muy correlacionado con sensaciones como melancolía, nostalgia, depresión, pero cuando el ser humano está muy pendiente del futuro se está concentrando demasiado en desarrollar sensaciones de ansiedad. De alguna manera, las marcas, muy pocas marcas están ubicando al consumidor en tiempo presente y es solo cuando el consumidor está en tiempo presente que puede disfrutar. Ni pensando en el futuro ni pensando en el pasado se puede tener una real sensación de disfrute de la experiencia actual. Realmente solamente es cuando estamos en el presente que podemos tener una buena experiencia con productos, con servicios, con marcas y creemos que en esta parte de analizar la obsesión al futuro podemos ayudar a refocalizar al consumidor y las marcas pueden tener un rol desde el diseño de sus Customer Journey Maps, el diseño de sus mapas de experiencia, sus business blueprints, desde el mismo diseño de los canales de atención. Aquí no solamente vamos a hablar de comunicación porque se volvió un cliché que todo estudio de investigación de mercado se conecta solamente con la estrategia de comunicación. Desde Cinetic creemos que lo más fácil de copiar es una estrategia de comunicación. Hoy diseñamos un mensaje y mañana el competidor tiene tres mejores, pero es mucho más difícil de copiar e imitar el diseño de un ciclo de experiencia, el diseño de un canal de servicio, el diseño de un medio de pago y creemos que vamos a apuntar mucho nuestras recomendaciones hacia allá. No queremos restarle el rol valioso que tiene la comunicación para institucionalizar ideas en la mente de la gente, pero no hay mucho territorio de oportunidad para tener ideas diferenciadoras a largo plazo si solamente basamos los estudios, las recomendaciones de un estudio hacia el área de comunicación. Cuando hablamos de obsesión hacia el futuro, vamos a tener que hablar de diseño de experiencias y vamos a tener que hablar un poco de diseño de canales y medios de pago. Y finalmente, pues queríamos hablar y compartir con ustedes algo que llamamos también uno de los dilemas, pero en final vamos a hablar de algo que es My Own Us. Respondo por mi propio trasero y es toda una tendencia. La ponemos en inglés porque, digamos, en español sería un poco ofensivo, pero al final del ejercicio así está hablando el consumidor. El consumidor ya es protagónico de su propia experiencia y quiere tener un rol dominante y protagónico construyendo sus propias memorias. Obligar al consumidor a participar de un journey map que es teórico y creado desde el escritorio con vista a la calle, desde un escritorio con vista a la calle y no desde unos zapatos que pisan la calle, pues no debería ser necesariamente la estrategia. La estructura de valores, como lo vamos a ver, cambió y los valores que tienen que ver con autorresponsabilidad muestran ahora, en este momento pre-pospandémico, a un consumidor egoísta, no un consumidor tan prosocial. Es decir, al principio de la pandemia se levantaron muchos de los valores asociados a ser prosociales, pro el otro, vigilar el bienestar comunitario, el bienestar de todos, pero en este momento lo que estamos viendo es una explosión de egoísmo, una restricción presupuestal para solo pensar en nosotros y grupos muy pequeños. El egoísmo no es solamente pensar solamente en mí, solamente, sino pensar en mi pequeño grupo muy cercano. Y ahí vamos entonces a dedicarle algún tiempo para mirar este consumidor haciéndose cargo de sí mismo, de su propia experiencia, de sus propias memorias, pero que lo vuelve egoísta desde su presupuesto y desde sus decisiones de consumo. Y al final esas razones de ese egoísmo tienen mucho de autoprotector, tienen mucho de protección psíquica, porque cuando uno es egoísta, evita voluntariamente ser consciente del dolor del otro y eso lo aleja de fuentes de ansiedad, porque ya hay mucha ansiedad. Controlar las fuentes de ansiedad se vuelve algo valioso o algo importante acá. Sin más preámbulos, entonces comencemos con este entusiasmo anclado. Lo primero que cabe señalar en el entusiasmo anclado es que si comparamos el primer Q del año 2020 contra el 2021 y miramos el estado de ánimo de la gente, pues para el año pasado teníamos un 38% de gente que decía que arranca el año muy bien, por encima de años anteriores, y en este momento tenemos un 31%. Hay un decaimiento significativo, y eso es lo que significa la flecha hacia abajo, estadísticamente significativo con relación al año anterior, y esa caída se da particularmente en generación de baby boomers, en nivel socioeconómico medio bajo y particularmente en las ciudades de Medellín y Cali. Es decir, la gente optimista sigue estando básicamente en Bogotá y Medellín y son los boomers,
pero ese optimismo ha venido decayendo. Por otro lado, el pesimismo sube de 36 a 43%, con particular foco en millennials y centennials de Bogotá y Cali en nivel medio y bajo. Si vemos el estado de ánimo y vemos cómo se siente la gente con respecto a la situación actual, la tranquilidad sigue estando muy pareja, 3% el año pasado, 2% este año, y se crece en la percepción, perdón, la preocupación más bien tiende a estar también muy pareja, 89 a 86, y lo que empieza a crecer es una estabilidad en el sentimiento frente a la situación actual. Entonces tenemos un ánimo que va creciendo en el pesimismo y la situación, el sentimiento frente a la situación actual es estable. Y cuando empezamos a ver dónde están esos problemas, pues tenemos que entrar a mirar cuáles son los conflictos que está viviendo la sociedad en este momento y tenemos que hablar particularmente de dos conflictos, el conflicto de economía y el conflicto de salud. En el conflicto de economía vamos a ver un aumento del desempleo que el año pasado lo teníamos para estas fechas en 73% y sube a 85% con diferencia estadísticamente significativa, particularmente en mujeres, millennials, nivel socioeconómico medio bajo en las tres principales ciudades. Tenemos un conflicto de empleo con mujeres y tenemos un conflicto de empleo con jóvenes. Esto estamos hablando de Q1, es decir, de enero, febrero, marzo y abril. Esto es previo, apenas iban iniciando digamos, los temas de estallido social y ya veníamos teniendo un problema asociado a empleo femenino y a empleo juvenil. Por otro lado, este tema del incremento de empleo ensombrece otros aspectos económicos como el incremento de precios en bienes y servicios y, digamos, la depreciación que ha venido teniendo la moneda con respecto al dólar. Eso desde el punto de vista económico y ya vamos a profundizar un poco en esto. Desde el punto de vista de salud, vamos a encontrar básicamente una mayor sensibilidad de las personas hacia entender su situación de salud, hacia las enfermedades infecciosas en general, particularmente a nivel socioeconómico medio y bajo. Tenemos que recordar que siempre ha sido y hemos visto la enfermedad como una de las cosas a las que más le teme el consumidor de a pie. Aquí no estamos hablando de tendencias de nivel socioeconómico alto, no vamos a hablar de digitalidad excesiva, ni de diseño de productos digitales, ni de e-commerce necesariamente, hay un capítulo que sí, pero hoy tenemos que hablar del 70% de la población, tenemos que hablar de esa población que era clase media y pasó a ser pobre, y vamos a hablar de esa pobreza y de esa situación que es el 70% de nuestro tejido social. Y de alguna manera, cuando hablamos de ese 70% de tejido social, lo peor que le puede pasar es una enfermedad porque les desajusta el presupuesto. Ya la gente sabe cuánto paga de arriendo, cuánto paga de mercado y sus responsabilidades y les medio alcanza haciendo ciertas maromas. Ahora imaginémonos un escenario en donde nos enfermemos y no podamos salir a trabajar y al mismo tiempo no tengamos tiempo para recuperarnos ni dinero para hacerlo. Es de las cosas y esos temores ocultos más frecuentes y viene creciendo para enfermedades infecciosas. Pero noten un poco lo que ha venido pasando en enfermedades crónicas que pierden relevancia, pasan de un 37 a un 25, particularmente en gente joven. Y ahí tenemos dos cosas que decir. Los nuevos casos de cáncer, por ejemplo, se venían diagnosticando 1.600 casos en total Colombia, sumando todas las tipologías de cáncer antes de la pandemia. Durante la pandemia, los nuevos casos detectados de todas las tipologías de cáncer bajaron más o menos a 512 por año y en este momento vamos en 612 en lo corrido del año mes promedio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay menos cáncer? No, la gente se está diagnosticando menos, la gente no está yendo al hospital. Y no está yendo no solamente por miedo al COVID, sino porque perdió cobertura de seguridad social y las pérdidas de empleo, la inestabilidad de empleo, pues hace que también pierdan el seguro. Entonces, de alguna u otra forma, estamos encontrándonos con estos dos grandes dilemas, ausencia de empleo y por otro lado, no una despreocupación consciente, pero sí la necesidad de ver hacia otro lado y dejar la salud para un segundo plano. En términos de empleo, pues vamos a comparar dos fuentes de información. Esta primera fuente de información nos va a mostrar cómo está el desempleo juvenil en el mundo y en comparación en Colombia. Más o menos para el 2015, por las políticas de desarrollo universitario, pues se venía a traducir empleo juvenil, llegando a nivel Colombia del 17% en empleo concentrado en jóvenes, pero a nivel mundial el desempleo juvenil siempre está en el 14%. De aquí empieza a crecer el desempleo y más o menos para el 2020, es decir, para este año tenemos desempleo del 20% en jóvenes, la mayor concentración más o menos en 10 años, tuvimos en el 2010 desempleo de esa naturaleza. Mientras que nosotros vamos creciendo nuestro desempleo juvenil, el mundo se mantiene estable, más o menos en un 14%, y en la región OCDE somos uno de los países con mayor desempleo juvenil. Ese desempleo juvenil está explicado fundamentalmente por cuatro grandes razones. Es que los jóvenes no están estudiando las carreras que están demandando el mercado en general. La carrera más estudiada durante el 2016 fue diseño en general, diseño de modas, diseño gráfico y todos los demás diseños.
durante el 2018, perdón, y psicología y derecho, cuando las carreras más demandadas en el mercado son las ingenierías en general y con mejor remuneración. Entonces hay un problema vocacional, digamos, de ensamblaje vocacional, porque no, por más que la vocación de la gente sea hacia las artes, no necesariamente el consumo y el desembolso se da en esa categoría. Por otro lado, es un hecho que digamos, el gap que existe entre experiencia y primeros empleos. Y por otro lado, Colombia es uno de los países que para la década de los 90 tenía mayor retorno de inversión de la educación superior, es decir, quien estudiaba una carrera profesional salía y tenía una gran diferencia con relación al salario mínimo, pero en este momento el incremento del salario mínimo viene mucho más rápido que el incremento de los primeros salarios de enganche de los profesionales, y eso lo que está haciendo es que hoy un salario mínimo prácticamente es 1.000.000 de pesos y el primer empleo de un profesional puede ser de 1.200.000 pesos. Entonces no hay un tan retorno de inversión cuando apenas hay un gap de 200.000 pesos entre no estudiar y tener un mínimo y estudiar. Y ese problema lo vamos a mantener un poco en vigencia. Por otro lado, esta gráfica que estamos viendo acá del Banco Mundial, un poco lo que nos está mostrando es la diferencia en empleabilidad entre hombres y mujeres con fecha 2018, donde ya empezábamos a ver que independiente del grado académico, el desempleo femenino era mucho más alto. Desde sin educación hasta digamos, elevados grados de educación, el desempleo femenino siempre ha tenido ese gap. Y no solamente es un tema de machismo, y de patriarcado, que en efecto tiene un impacto importante, y aquí entramos a ver toda esta tendencia de género, también tiene que ver mucho las dinámicas con las que hemos venido desarrollando, digamos, ciertos empleos. La mayoría de los empleos que se están generando en el país son empleos asociados a la construcción, desarrollo de vías. También vamos a encontrar muchos empleos asociados a la fuerza pública y a la fuerza en general, y esos empleos, pues, si ahí se está generando la mayor fuerza laboral, pues digamos son empleos que autoexcluyen a las mujeres, o las mujeres inclusive se autoexcluyen en algunas oportunidades. Entonces hay varios factores para relacionar en este sentido. Otros aspectos que vamos a estar teniendo en cuenta van a tener que ver aspectos relacionados a seguridad, servicios públicos y violencia. La calidad de la educación o el empeoramiento de la educación pues se percibe mucho más este año, pasamos de un 39% a un 58%. El acceso a Internet se percibe más, pero con una menor calidad, que eso es un tema al que vamos a tener que ver. La calidad del Internet se percibe un poco en déficit, particularmente en medios, en nivel socioeconómico medio, centennial y millennials. También vamos a ver un poco la fuerza que está cogiendo la percepción de crímenes informáticos. Teníamos el año pasado una percepción del 38% y este año tenemos un 51% de percepción de crimen informático o ciberdelitos, más o menos en el nivel socioeconómico medio alto, que se está concentrando un poco el tema. Y ya pues por supuesto violencia ciudadana, en donde lo que estamos experimentando es una hostilidad de la gente, en donde ya el ciudadano de a pie ya no puede ni parar en la calle a saludar, ni por cortesía, por mil razones. Entonces, de alguna manera, crece la hostilidad social, crece la percepción de déficit de educación, el acceso a Internet no necesariamente es tan bueno, y eso nos va a llevar a estudiar algunos aspectos acá. Estudiemos un poco el conflicto de ciberseguridad, que es otro dilema. Este dilema particularmente plantea que estamos todo el tiempo en Internet, pero no estamos haciendo necesariamente algo para controlar los riesgos que Internet nos impone. Esto que estamos viendo acá son el número de quejas que íbamos creciendo. Para lo corrido del 2021, para el primer trimestre, ya teníamos 8.176 demandas, que es más o menos el 27% de lo que tuvimos en el 2020. Y si la tendencia sigue así, muy linealmente, vamos a terminar con cerca de 37.000 demandas al final del año, implicando un crecimiento aproximado del 25% con relación al 2020. Y ya 2020 tuvo 27.000 demandas contra, no nos comparemos 2019, sino contra 2018. Un poco ya veníamos con unas tendencias significativas. Colombia en la región ha sido el país, digamos, que en bloqueo de actividades ilícitas en Internet y bloqueo de hackers ha participado más o menos del 19% de todos los bloqueos detectados. Es decir, es el tercer país en la región, no lo llamaríamos con eficiencia, sino que más bloqueos y más problemas asociados a ciberdelitos en Internet está bloqueando. Y hay una nueva métrica que se está usando alrededor del mundo para hablar de ciberdelitos, y es servidores, cuántos servidores de seguridad informática existe por cada millón de habitantes. En este momento Colombia ocupa la posición 84 dentro de 170 economías, es decir, estamos muy bajito,
por debajo de nosotros está México, por debajo de nosotros está Perú. Es decir, en la región lideramos un poco el tema de seguridad informática después de Brasil y Argentina, pero al final lo que estamos diciendo es que hoy, si ustedes ven un poco la curva, estamos incrementando y por cada millón de habitantes pues ya tenemos cada vez más servidores de seguridad. Pero esto tiene un problema en un país como Colombia. Y es que encontramos, haciendo nosotros internamente un modelito econométrico, encontramos que por cada 1000 servidores de seguridad que existen en el país se reduce en 0.02% la adopción tecnológica. Es decir, aquí hay un dilema de bienestar. Porque cuando ponemos seguridad informática, nos piden claves, nos piden contraseñas, se nos caen ciertas páginas web, se nos bloquean ciertas páginas web, se nos bloquean ciertas aplicaciones, no podemos descargar ciertos programas. Es decir, cuando se eleva la seguridad informática, el ciudadano de a pie tiene más problemas para conectarse y para disfrutar de Internet, de aplicaciones, de software en general. Y eso hace que un consumidor que apenas se está digitalizando, si le ponemos muchas capas de seguridad, pues va a frenar relativamente su proceso de digitalización. Y ya tenemos varias barreras de digitalización en Colombia. El nivel, digamos, de penetración de Internet todavía no supera los 60% establecido, el 60% de Internet de banda ancha. Y ahora vamos a ponerle una restricción adicional y es justamente la seguridad. Entonces hay un dilema de si hacemos Internet seguro o si hacemos Internet accesible, porque casi que de acuerdo a este modelo econométrico que es elaboración propia de Cinetic, estamos encontrando que cada vez que se han elevado estos picos, digamos, de más servidores de seguridad informática, se tiende a frenar un poco la curva de adopción tecnológica. Entonces, de alguna manera vamos a encontrar este gran debate. ¿Y cuál es el rol de las marcas acá? Pues todo, porque como las marcas están pasando de un entorno análogo a un entorno digital, lo peor que le puede pasar a una marca es estar, digamos, en un contexto no seguro o involucrada en un contexto de interacción o de transacciones no seguras con el consumidor. Ya veníamos viendo algunos avances de marcas, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ahora miremos el otro dilema que vamos a encontrar dentro de los tres. El primero era empleo femenino y juvenil, el segundo es ciberdelitos y el tema informático, y aquí vamos a hablar un poco del conflicto interno y de los temas sociales. Es indudable que en efecto viene perdiendo potencia, viene en la cabeza de la gente un poco el tema de la migración de otros países, con particular foco en Venezuela. Pasamos de 68 a 59% y particularmente el nivel socioeconómico medio y los más jóvenes son los que están perdiendo un poco esa resistencia a la migración. Las amenazas o conflicto con Venezuela también pasan de un 38 a un 27% y son también los jóvenes los que no están teniendo o los que están bajando esa percepción. Y tienen todo el sentido porque los jóvenes, ya vimos en los slides anteriores, tienen otras preocupaciones en las cuales invertir su tiempo. El empleo, por ejemplo, ocuparse, la preocupación por su futuro. Y de alguna manera, ¿por qué el empleo es importante? Porque en la medida en la que el empleo juvenil se deteriore, la pensión de las personas futuras, digamos que están a puertas de pensionarse, se empieza a ver afectada. Es decir, la dinámica del sistema pensional latinoamericano desde las dictaduras chilenas y Colombia es prácticamente una copia del sistema pensional chino y el sistema de salubridad en general chileno, vamos a encontrar que las poblaciones pensionales dependen de las poblaciones jóvenes y las poblaciones jóvenes no se ubican laboralmente rápido y no producen rápidamente, pues las poblaciones futuras no van a tener mucho. Entonces, hoy ya podemos estar hablando de unas tendencias asociadas a vejez y cómo va a ser la vejez a futuro. Ahora, si esa es la preocupación de los jóvenes, pues no les queda espacio en su cabeza ni en sus emociones para pensar ni en conflicto con Venezuela, ni en desigualdad necesariamente, ni pensar en protesta social. En general, pensar en el conflicto con Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la percepción de amenaza frente a Venezuela y frente a la migración venezolana, pues hoy no es necesariamente un tema. El mismo conflicto armado, pese a que es muy intenso, hoy no se percibe tanto como un problema. Pasamos de 48 a 37%. Noten un poco que aquí estamos hablando inclusive de líderes sociales, la muerte de líderes sociales, y pese a esa coyuntura noticiosa no encontramos un incremento de la preocupación de las personas un poco por eso, y a esto le hablamos un poco del consumo, más que del consumo de ese consumidor egoísta que vamos a ver más adelante, porque estamos muy preocupados en nuestras necesidades de corto plazo. Y al final del ejercicio, todo lo que nos están mostrando de las muertes de líderes sociales, de digamos, los temas de salud, de sociales, perdón, son temas estadísticos.
En economía del comportamiento hemos visto algo bien importante y es que una cosa es ponerle cara al problema y otra cosa es hablar del problema en términos estadísticos. Un tema, digamos, las donaciones en Estados Unidos pueden ser un gran ejemplo. Cuando se hizo una donación para miles de soldados que estaban en Irak y que habían sido desmembrados y demás, la publicidad en todas las cadenas de televisión en Estados Unidos fue: miles de soldados perdieron sus brazos, por favor, donemos. Millones de soldados, no, miles de soldados están dando su vida por nosotros en Medio Oriente, por favor, apoyemos. Y lo que se alcanzó a recoger fue menos de $27,000 en la primera noche. Pero cuando mostraron algunos meses después, a Emily Plar, que fue una niña de 9 años con cáncer terminal que necesitaba una donación para una serie de procedimientos médicos, y la mostraron con cara propia y su dolor, etcétera, se recogieron $1,600,000 en la primera semana. ¿Eso qué nos implica? Que generalmente cuando el conflicto se presenta de manera estadística y al conflicto no se le pone cara ni se le pone nombre, pues realmente la movilización conductual que podemos tener en las audiencias es mínima. O cuando nos presentan el conflicto armado, cuando nos presentan inclusive el conflicto venezolano, nos lo están presentando de forma estadística, no de forma personalizada. Y eso hace que de alguna forma nos tendamos a desligar del problema, no tengamos una vinculación emocional. Y hoy esos problemas está empezando un poco menos que el año pasado y están siendo ensombrecidos por problemas a los cuales sí le estamos poniendo cara, que somos nosotros mismos cuando nos vemos al espejo, y eso justifica en gran parte ese desarrollo egoísta de consumo que vamos a desarrollar en la presentación. Para profundizar un poco en el tema de Venezuela, pues al día de hoy ya tenemos 1.729.537 migrantes venezolanos, el 54% de ellos regulares, y eso es solo lo reportado. Y esa distribución, pues por supuesto, está en Norte de Santander, Atlántico, Bogotá, La Guajira y Antioquia, que son el top 5 de regiones en el país en donde más lo estamos viendo. Solo para poner un poco en contexto, vamos a hacer la comparación de esta cifra más o menos con la migración siria. Dentro de todos los conflictos migratorios que ha habido a lo largo de los últimos 20 años, de 30 años, la migración siria había sido siempre el referente social para estudiar la migración. Obviamente, pues de Siria migraron prácticamente a casi toda Europa, inclusive a Turquía, Líbano, Jordania, etc. Pero si nos comparamos esta cifra, por ejemplo, con toda la población que viajó a Alemania, aquí están las cifras: 489.000 estimados. Lo que viajó a Francia, por ejemplo, para el cierre del 2013, 500 registrados. Se supone que siempre van a ser más, tanto aquí como acá. Pero lo que estamos viendo es que estos países altamente desarrollados en Europa, Francia, Italia, España, Alemania, recibieron potencialmente mucho menos sirios de lo que nosotros estamos recibiendo de venezolanos. Eso pone a Colombia en este momento en una de las crisis migratorias más representativas de los últimos 30 años. No lo estamos viendo desde ese tema, pero por supuesto esto cambia los hábitos de consumo de la gente. Hay conflictos muy pequeños que vemos en redes sociales, como ¿de dónde salió la arepa? ¿Es un invento colombiano o es un invento venezolano? Pero de ahí pasan de esos conflictos que parecen triviales a conflictos de escala mayor, conflictos de valores, conflictos de intereses. Por ejemplo, las grandes ideas de que la población venezolana está restringiendo de servicios a la población colombiana, digamos la combinación genética un poco, también entender un poco el conflicto de seguridad, en donde en gran parte se puede culpar a los venezolanos, haya o no evidencia alrededor de eso, pues empiezan a haber conflictos sociales, empiezan a haber sectorizaciones dentro de las ciudades, empiezan a haber institucionalizaciones de barrios, en donde se tienen identificados en Bogotá, Cali, Barranquilla particularmente ciertos barrios que ya empiezan a ser de consumo venezolano, donde entran o no entran ciertas marcas, donde entran o no entran ciertas prácticas. Y en ese orden de ideas, pues por supuesto nos cambia la cultura, nos cambia la mentalidad cultural y por supuesto es un conflicto meramente colombiano. Y que, digamos, ¿dónde están las marcas reconciliando esos mitos? No se han visto. Particularmente hay dos marcas de maíz de arepas que aprovecharon un poco el tema, pero de alguna u otra forma, digamos, ¿dónde está el tono conciliatorio de las marcas en este conflicto de cambio cultural colombiano? Es nula la presencia y digamos las marcas no han tomado posición y es por el riesgo social que esto implica, pero en efecto algo que sabemos ya de algunos años para acá es que los consumidores quieren marcas que tomen posición. De ahí sale, por ejemplo, el periodismo visceral y hemos visto a La Puya o hemos visto las Igualadas, que son periodismo visceral, periodismo que toma posición.
y un poco algo así se le piden a las marcas. Es más, cuando se hacen estudios un poco de qué le piden los consumidores a las marcas, es como si los consumidores vieran a la marca un gobierno. ¿Qué le pide el consumidor a un gobierno? Le pide que apoye a los damnificados, que apoye a los menos favorecidos, que ayude en la creación de valores. ¿Qué le piden las personas a las marcas? Lo mismo. De alguna u otra forma, las marcas son como pequeños gobiernos, como pequeños estados y el consumidor le está pidiendo más o menos lo mismo a uno y al otro. ¿Cuál es el rol de las marcas en este conflicto? En este momento es nulo y creemos que hay una oportunidad, sobre todo de construcción de valores. Máxime cuando la confianza pues, del gobierno, pues ya sabemos un poco, estas son cifras de Cinetic, pero entendemos las cifras que vienen un poco desde otras fuentes, desde Inbamer, Centro Nacional de Consultoría, que por supuesto ratifican la baja confianza que tenemos en el presidente, digamos, una confianza baja del 72%, que se mantiene idéntico con relación al año pasado, y particularmente la gestión de presidencia frente a la crisis y frente a la dinámica social actual, pues que el año pasado se percibía para el 57% baja y hoy se percibe para el 60% baja. Las cifras son particularmente estables en ese sentido. Ahora bien, corrupción e inseguridad. Los niveles de corrupción se perciben incrementales, pasamos de 63 a 76 y los niveles de inseguridad pasaron de 67, de inseguridad percibida de 67 a 83%. Algo importante de ver aquí es lo siguiente. Si yo me devuelvo acá y miro la gestión del presidente, en este 60% de personas que creen que la gestión del presidente es mala, la felicidad tiende a ser 46% más baja que en cualquier otro grupo. Lo mismo pasa cuando la confianza, digamos, en términos de la confianza del presidente, cuando el 72% cree que, o desconfía, o cree que, digamos, tiene una baja confianza hacia el presidente, y en este grupo es del 72% la infelicidad. Es decir, cuando hay desconfianza por las autoridades, la felicidad percibida se baja mucho, la sensación personal de bienestar. Pero que poco cuando hablamos de inseguridad y de corrupción. Como la inseguridad y la corrupción no tienen cara propia, pues miren, en el 76% que creen que la corrupción ha incrementado, la felicidad no se impacta tanto, apenas es un delta de 19% menos felicidad que otro grupo o bienestar percibido. Pero, y en la inseguridad pasa lo mismo, como inseguridad y corrupción son problemas que no tienen cara, son problemas que no tienen nombre, pues de alguna u otra forma nos impactan menos en la felicidad, pero como Iván Duque o cualquier otro presidente tienen nombre, un error ahí, como tiene cara y tengo a quién ponerle la culpa, a quién clavarle el cacho, pues entonces de alguna manera ahí lo tenemos. Con un impacto significativo sobre la felicidad. Es decir, necesitamos caras tanto para lo bueno como para lo malo, y esa es una gran, digamos, siempre ha sido un aprendizaje y hoy sigue siendo un aprendizaje esencial. Y es por eso que las marcas, cada vez los grupos de las marcas en Facebook, en Instagram, no tienen tantos seguidores, tanto sí como sus propios influencers. Cuando uno mira la tasa de crecimiento de nuevos usuarios o de nuevos seguidores en ciertos influenciadores, más o menos en el 60% de los influenciadores, es 4 veces más grande que la tasa de crecimiento de nuevos seguidores para las marcas. La gente no quiere seguir marcas, la gente quiere seguir personas. Y lo mismo pasa con el rol o el impacto que puede llegar a tener una cara contra las personas, contra su bienestar, su sensación general y el consumo. Ahora bien, ¿cuál es el rol de las marcas dentro de este primer escenario? Hemos visto varias cifras y particularmente nos concentramos en desempleo femenino y juvenil, en ciberseguridad y nos concentramos en dinámicas específicas de migración y el cambio cultural que eso implica. Pero ¿cuál es el rol de las marcas en este entorno? Aquí vamos a ver particularmente algo, y es que las marcas podrían convertirse en celebradores de victorias sociales. Celebrar las victorias sociales se vuelve importante, sobre todo porque hay muy pocos espacios para que podamos hablar de otro tipo de cosas. Siempre estamos hablando de lo negativo, eso ocupa gran parte de la coyuntura noticiosa y se nos está ensombreciendo lo positivo con todo lo negativo que está ocurriendo. Y son muy pocas las victorias que tenemos como sociedad, las patentes que generamos, la ciencia que desarrollamos, los logros que tenemos. Y de alguna manera aquí vemos un ejemplo de cómo algunas marcas capitalizaron. Y aquí habría varias opiniones. ¿Será oportunismo de las marcas o será, digamos, un genuino involucramiento de las marcas con los retos y con los avances que estamos teniendo como sociedad? Y de alguna u otra forma tenemos que recordar el impacto que tienen las marcas para amplificar la voz
que tiene la ciudad para poder maximizar esas victorias. Particularmente Gansito, con Gansito, lo que medimos fue un poco el alcance digital de este tipo de ejecuciones durante los primeros 8 días y se sumaron 1.232.000 nuevas personas que no habían dado nunca clic ni habían dado algún tipo de impacto contra Gansito. Y eso implicó un sentimiento positivo del 32% y una nueva audiencia total para la marca de 2.322. En el caso de la cerveza andina fue, digamos, el ganador de este tema con 2.322.000, más o menos con un impacto positivo en sentimiento de 45% y nuevas audiencias de más o menos 3.423. Y de alguna otra forma, Éxito, que pues es la cadena de retail para quienes estén de otros países, acá más grande en Colombia, pues vamos a tener que, ya al ser tan grande, pues su impacto incremental fue mínimo. De alguna otra forma esto está ahí, y miren los sentimientos generalmente, el sentimiento positivo es relativamente alto. De alguna manera lo que nos está mostrando esto es que al consumidor le cae bien, al consumir, porque el sentimiento positivo es alto y los sentimientos negativos serán muy bajos. No los pusimos en la presentación porque eran particularmente menos del 5%. Al consumidor le cae bien que le recordemos que somos buenos, que también nos pasan cosas buenas, que hay victorias que celebrar. Y las marcas deberían en este momento estar haciendo grandes inventarios de esas grandes victorias que tenemos para poder celebrarlas junto con la gente. Porque al final del ejercicio, pues, se nos olvida y las marcas, pues, podrían tener un rol ahí. Cerrando un poco ese primer tema que mencionábamos un poco con ese optimismo anclado de abrimos la economía, pero tenemos pandemia o bueno, siempre nos pasa algo bueno, pero hay algo malo que ensombrece, pues vamos a también ver aquí algo que llamamos compensación a la vista. Y es básicamente cómo las marcas reconcilian a los consumidores con sus demonios internos, con los pasados tormentosos y en últimas favorece bienestar mental. De alguna manera vamos a ver este gráfico para quienes nos siguen se basa en el cookie track y básicamente es cómo acogemos la data digital de todo lo que está pasando en las conversaciones sociales, en medios sociales, redes, noticias, etcétera, y cómo comparamos un año que fue 2019-2020 contra lo que pasó en 2020. Esto es del año pasado, apenas empezó la pandemia. Y vemos que apenas empezó la pandemia, las tendencias en términos de salud mental en redes sociales se movían hacia ansiedad, depresión y inclusive había ideación suicida, burnout y estrés. Por un lado, en rojo los vamos a ver todo lo del espectro emocional. Por otro lado, vamos a ver dentro del espectro conductual varios temas como bulimia, anorexia, ortorexia, anorexia, es decir, desórdenes alimenticios empezaban a tener digamos, una presencia en Internet importante, búsquedas de síntomas, etcétera. Dado que los niños estaban en casa y los padres estaban vigilando las tareas de los niños, se dieron cuenta algunos que tal vez sus hijos no leían muy bien o no escribían muy bien, entonces se exacerbó la búsqueda acerca de problemas de escritura, lectura, cálculo, inclusive problemas de déficit de atención y hiperactividad. Posiblemente no es que los niños lo tengan, pero el papá estaba tan desvinculado de su hijo y era la profesora en el colegio quien se da cuenta que ahora que el papá está en casa vigilando tareas y ayudando, pues se empieza a ver comportamientos que pueda que sean normales, pero pues de alguna manera los empieza a googlear. Inclusive es normal que el desempeño académico del niño bajo situación de estrés y confinamiento pues haya tenido un deterioro solamente por el confinamiento, pero los papás se alertaron y empezaron a buscar, digamos, cosas en Internet para entender eso que estaba ocurriendo. Aquí en azul vamos a ver que también se hablaba de anorgasmia, dispareunia, inclusive disfunción eréctil que tienen que ver con percepción de baja desempeño sexual o de problemas sexuales. Y de alguna manera, pues eso era la conversación en los primeros 4 meses de pandemia en términos de salud mental. Salud mental ocupaba en ese momento el 12% de la conversación en Internet a través de diferentes temas. Un año después, al up to date, ¿cómo está la conversación? ¿Qué nos dice el cookie track? Pues miren un poco que la cosa cambia. Primero, la principal tendencia y lo principal que estamos viendo es la necesidad del ser humano, de los consumidores, para optimizarse como máquinas productoras de trabajo. De alguna u otra forma, la gente está buscando sobre cómo mejorar su memoria, cómo mejorar su atención, cómo procrastinar menos, cómo trabajar más, cómo organizar su tiempo, cómo ser efectivo. Y eso ocupa los intereses de búsqueda. Ya la gente no está buscando sobre sus síntomas, sino cómo ser efectivo. Y eso lo encontramos acá en morado. Vamos a encontrar también un compromiso de la gente por buscar fuentes de liberación de tensión. Gaming, viajes, dietas, ejercicio, espiritualidad en general,
Remodelación de la casa. Es increíble desde el último semestre del año pasado, del primer trimestre, cómo se eleva la búsqueda de pisos, de baños, opciones de cambiar el entorno de alguna manera, ya que estamos tan metidos en el entorno, se crece. Ese era un comportamiento muy normal en nido vacío. Cuando los hijos se van de la casa, los papás tienen más o menos 50, 60 años, remodelan la casa y eso era la tendencia en general. Ahora lo estamos viendo desde gente muy joven, pintando una pared, comprando un mueble, y esto de alguna forma habla de la necesidad de cambiar el contexto y de controlar de alguna manera su entorno. Terapias, retiros espirituales son el top de las búsquedas. Muy poca búsqueda sobre psiquiatra y psicólogo porque de alguna forma muestra eso un poco como las corrientes tradicionales de intervención sobre la salud mental han perdido popularidad y la gente ya no quiere esperar que el psicólogo arregle o que el psiquiatra arregle, sino quiere tomar dominio y control sobre su recuperación y su bienestar mental. Gaming, viajes, ejercicio, dietas, espiritualidad son formas en cómo yo mismo puedo hacerme el control de mí mismo. De todas formas, siguen estando algunos problemas particularmente exacerbados en la búsqueda. Particularmente vemos problemas de potencia sexual, apetito sexual o búsquedas asociadas a eso y una elevación del tema de pornografía y de consumo pornografía, y particularmente eso es todo un issue porque más que se incremente la pornografía, es la tipología de pornografía que se está incrementando. De alguna forma va a haber un informe alrededor de eso, pero eso implica qué apetito sexual tiene la gente. Y realmente hay unos cambios importantes en el tipo de pornografía que la gente está consumiendo y eso indica formas de liberación de tensión y de liberación de estrés. Si bien particularmente la sociedad está hablando, por ejemplo, del respeto a la mujer, del respeto de género, el consumo pornográfico tiende a ser preferido, tiende a ser ese consumo en donde la mujer es muy castigada, maltratada, violentada, y eso hay mucho que analizar ahí. Y para quienes tengan interés en el tema, hay un libro fantástico que se llama Everybody's Lies, Todo el mundo miente, y es básicamente cómo comparamos lo que está pasando en el mundo donde estamos hablando de progénero, pro respeto a la mujer, pero cuando la gente entra a internet y empieza a consumir temas, vamos a ver un poco cuáles son las percepciones que se tienen. Por otro lado, vamos a ver también un tema hacia desórdenes alimenticios que está muy latente y al desarrollo de musculación. Sigue estando muy presente el tema de violencia, maltrato y agresión, y poco a poco empieza a bajarse el estrés laboral, no a bajarse como síntoma, es muy probable que en la vida y en la cotidianidad el estrés laboral en general sigan estando, pero la gente en internet se está vinculando con el problema más hacia de una forma proactiva que de una forma reactiva. Este panorama nos muestra un consumidor que quiere ser protagónico del control de su salud mental, que quiere coger las riendas de su salud mental. Desarrollemos algunas de estas tendencias particulares. Todas las fuentes de información vienen de una metodología nuestra llamada CI360, que es básicamente vincular las diferentes fuentes de diálogo social, redes sociales, noticias, comentarios en internet, etcétera, y hacer procesamiento natural del lenguaje para clasificar esos textos y poderlos presentar de esta manera. Hablemos un poco de gaming. Gaming básicamente tiene una penetración creciente en Colombia de más o menos el 17%, y en gaming no necesariamente estamos hablando de uso de consolas, estamos hablando de cualquier juego, inclusive aquellos que se manejan desde el celular. Pokémon Go, Candy Crush. Y básicamente lo que hemos visto es que se han elevado de forma significativa tanto en niños como en adultos ocasiones de consumo en donde participan marcas y participan categorías, y estamos viendo, digamos, de alguna manera un reto significativo en el incremento de consumo de ciertas categorías. Particularmente aquí estamos comparando los incrementales de consumo en ocasiones fuera de gaming versus en ocasiones de gaming, y particularmente las cervezas, tanto nacionales como globales, en adultos tienen un rol significativo. El mix cerveza gaming mascota, por ejemplo, esa trifecta la estamos viendo muy marcada, digamos, con mucha frecuencia en los países latinoamericanos. De hecho, estamos viendo incrementos importantes también con bebidas hechas en casa, con colas, etcétera. Esto desde el punto de vista de bebidas. Los grandes protagonistas acá, maltas y cervezas, como una gran oportunidad para poder desarrollar dentro de la categoría. De hecho, Colombia tiene más o menos al año un total de 47 a 49 torneos de gaming que todos se convocan,
desde Instagram o desde redes sociales con premios que pueden oscilar entre los 2 millones hasta los 17 millones para equipos ganadores de estos torneos. De alguna forma, inclusive existe el reto y existe la necesidad un poco de participar ahí, de que las marcas participen. Es todo un entorno de comunicación, todo un entorno de desarrollo de categorías y aquí lo estamos viendo particularmente desde las bebidas. Aquí estamos viendo cómo ciertos alimentos también tienden a tener algunos incrementales de consumo particularmente significativos tanto en niños como en adultos, particularmente las mixturas, los empacados a base de queso, a base de maíz, las mixturas a base de nueces, tienen como un acompañamiento particularmente significativo en ocasiones de gaming. ¿Por qué hablamos de gaming? Pues recordemos que es una de las formas de liberación de tensión. Cuando lo metemos aquí en salud mental, pues gaming es una de las primeras. Y ahí indudablemente hay que ver cómo las marcas están participando y qué categorías están teniendo dominio. Particularmente están estas comidas y de alguna u otra forma son comidas empacadas. Y la categoría de comidas empacadas, pues obviamente hay un marco ético ahí un poco que nos separa. Por un lado está la dinámica asociada a que es, digamos, mala para la salud, pero también es cierto que muchos de los canales se cerraron. La lonchera del colegio se cerró para muchas marcas, la tienda de barrio se cerró, la chaza se cerró para algunas otras marcas y es muy probable que estas categorías necesiten un espacio para respirar y para tener nuevas oportunidades de consumo y muy probablemente este Passion Point sea un espacio para desarrollar nuevas oportunidades de consumo. Vale recordar un poco algunos temas asociados a calidad de alimentación. En calidad de alimentación, pues viene en general la preocupación por la alimentación. Siempre ha estado alta, pero comparativo al año anterior viene creciendo. Teníamos un 82% de preocupación el año anterior contra un 72% de este año. De igual forma, la calidad alimenticia, pues ha sido siempre un tema particular en donde el 45% de la gente cree que ha empeorado su calidad alimenticia y en este grupo poblacional la felicidad o la percepción subjetiva de felicidad tiende a estar 35% por debajo del resto de los grupos. De alguna u otra forma, aquí vamos a ver cómo, digamos, y hablar de alimentación es clave a la hora de hablar de salud mental. El 60% de la serotonina, que es un neurotransmisor altamente vinculado con el bienestar y la sensación subjetiva de bienestar, proviene de las bacterias del tracto intestinal y la flora intestinal se nutre de ciertos alimentos sanos. Es normal entonces que si la alimentación se está deteriorando y la calidad de la alimentación se está deteriorando, la flora intestinal no tendrá el combustible necesario para crear estos químicos que tienen un impacto importantísimo en el bienestar y de alguna u otra forma el bienestar subjetivo también se deteriore. Y de alguna u otra forma pues estamos viendo ciertas variaciones en consumo donde los alimentos naturales y sanos se consumen menos, particularmente por el costo. Las bebidas preparadas en casa se consumen más, frutas y verduras también tienden a tener menos consumo y de alguna otra forma tienden a incrementarse más bien los alimentos procesados, que es un poco la tendencia general. En términos de apariencia física, como lo veíamos anteriormente, vemos que bulimia, ortorexia, anorexia y en general desórdenes alimenticios tienen un rol protagónico en la narrativa en Internet y eso nos lleva a pensar entonces cómo está el nivel de satisfacción con la apariencia física, en donde tenemos un 55% de gente satisfecha, pero vamos a ver un poco que la percepción de apariencia, la gente tiende a estar un poco particulares. Miren un poco lo que pasa con la percepción de apariencia. Hay un 14% que cree que ha mejorado su apariencia y esta gente no es más feliz. De hecho, aquellos que creen que su apariencia física ha mejorado tienden a estar 32% más infelices o con menos nivel de felicidad subjetiva. Ahora, el 27% creen que su composición y apariencia física ha deteriorado o ha empeorado y ellos pues son más infelices, 73%. Solo aquellos que creen que se han mantenido en su apariencia física, que es un 59% de los entrevistados, tienden a mantener un nivel de felicidad relativamente estable, 40% por encima de los demás. Es decir, que ni muy poquito, ni muy, ni tan tan. En términos de peso, pues generalmente solo el 44% cree que ha aumentado su peso. Y de alguna manera esta dinámica nos lleva a pensar un poco en si hacen o no ejercicio. Y en efecto, pues solamente el 33% nos dice que rara vez hace ejercicio, algunas veces el 37%, y particularmente el 30% dice que han incrementado, que hacen ejercicio de forma frecuente. Y es normal que en este grupo los índices de felicidad tendan a estar un poco más altos, básicamente porque se trata pues de una actividad que genera endorfinas y una recompensa inmediata a nivel bioquímico que facilita que la gente se sienta bien. En esta misma dinámica nos preocupa un poco
todas las relaciones que existen entre apariencia física, y esta es una escala validada en contexto colombiano a nivel universitario para poder entender un poco las dimensiones que giran alrededor de la apariencia física del estado corporal. Particularmente, lo que más sale alto es la internalización de la delgadez. Quiere un cuerpo que parezca con menos grasa, como una de las preocupaciones para el 81% de la gente. Las presiones familiares porque esté delgado, digamos que se van más hacia las niñas jóvenes y los hombres. Los hombres adultos sienten más presión, las cosas como coma menos, coma mejor, haga más ejercicio, y también las niñas pequeñas, que eso es básicamente la presión familiar. La internalización muscular, el deseo por desarrollar masa muscular, pesando un 55%, la presión de los medios de comunicación y finalmente las presiones por parte de los pares con un 35% de peso. Lo que esto está diciendo es que, por supuesto, al estar en mayor contacto con la familia que con los amigos, las presiones por una apariencia corporal relativamente sana o saludable están mucho más en la familia que en los pares. Pues pasando un poco al rol de las marcas en este gran dilema, y ya un poco para terminar y quedándoles debiendo mucho del resto de la presentación, pero por temas de tiempo creo que para ir cerrando un poco, igual les pasamos la presentación para que tengamos espacio y terminamos un poco el video para que tengamos otro espacio para verlo. Vamos a tener que ver inevitablemente estas tres grandes tendencias vistas para Colombia. Lo primero, salir del closet de la cordura mental. Era todo un dilema y ha sido todo un dilema tener una enfermedad mental. Y básicamente hoy ya tenemos un conjunto de productores de contenido que han crecido para el caso de TikTok un 22% con relación al 2020, un 21% con relación al 2020 en Instagram y un 5% de bloggers que activamente están diagnosticados con una enfermedad mental y lo dicen. Hay bloggers completamente diagnosticados con trastorno bipolar, ciertos trastornos de personalidad, ciertos trastornos del estado de ánimo, y comparte con las audiencias parte de su vida, de su diagnóstico, de su tratamiento, de sus rutinas para poder, digamos, tener equilibrio mental. Y eso está muy bien para niveles socioeconómicos medio altos, en donde reconocer la salud mental no tiene un impacto necesariamente negativo sobre su entorno y sobre su economía. Pero esto marca una brecha de distinción entre el nivel bajo y el nivel alto. El nivel bajo generalmente en su seguro de salud no tiene la posibilidad de tener tratamientos psiquiátricos, y al mismo tiempo reconocer psicopatología resulta ser difícil. Uno de los temas más importantes es que el sistema de salud en este momento no está recibiendo, digamos, o ve con malos ojos recibir ciertos temas, digamos, mentales, y genera cierto estigma, y no hay forma para digamos, evadirlo. Esta primera tendencia viene en crecimiento y hay varias marcas alrededor de esto, particularmente marcas de ropa, marcas de cosméticos y marcas de entretenimiento que están patrocinando esta tendencia, y particularmente estos, digamos, expositores. Por otro lado, a nivel mental, vemos una fascinación por la cultura de Occidente. Ahí en azul ven ustedes cómo iba creciendo los tags y los followers en temas de fascinación oriental. Y recordemos que la fascinación oriental es básicamente yoga, medicina china, ayurveda, meditación, mindfulness, los gurús, digamos, toda esta dinámica de reconexión espiritual con Medio Oriente, como viene creciendo un poco, cómo venía el año pasado, y miren un poco el delta que tenemos con el crecimiento que viene hacia 2021, hablando fuertemente un poco de esa presión que existe por entender otras filosofías aparte del cristianismo, y apartarse del cristianismo es apartarse de la culpa. Generalmente las religiones en su maduración occidental tienden a usar la culpa como un argumento persuasivo. El cristianismo, en todas sus versiones, catolicismo o evangélico, la culpa es un componente esencial ahí, en donde sentir bienestar hoy no se puede, más bien el bienestar está como después de la luz, por allá, en el más allá, pero aquí se sufre porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo, etc. Esa filosofía y esa mentalidad, digamos, en general, buscar en Oriente una respuesta bien podría ser uno de los esfuerzos, un poco lo que nos está enseñando. Entonces, por moda o por convicción espiritual no lo sabemos, pero la tendencia está creciendo y muy pocas marcas están aprovechando ese espacio. Muy pocas marcas locales, muy pocas marcas, digamos, en general, están en esa dinámica. Asistentes en rutinas y disciplinadores. Eso es particularmente interesante ver el número de descargas de aplicaciones que asisten en meditación,
para la dieta, para el ejercicio, para el sueño, para llevar la agenda, para tener checklists personales y los to-dos del día, para llevar las finanzas personales. La gente pareciera querer volver a los rituales y a las rutinas y necesita establecerse rutinas para establecer control sobre su futuro y sobre su presente. Y parte de eso vienen los porcentajes de crecimiento, digamos, particularmente ejercicio, sueño y agenda, manejo de agenda o manejo del tiempo, son las tres categorías con mayores descargas, 32% versus 2020, 28% en sueño y 32% de incremento en las descargas, tiende a ser, digamos, un tema importante para revisar a nivel general. Porque eso indica que la gente quiere rutinas y las marcas deberían estar hoy desarrollando en el consumidor rituales más que mensajes. Las marcas nos deberíamos estar preguntando si es mejor crear en la mente un mensaje que se nubla muy rápidamente porque no hay compromiso conductual, o si deberíamos estar creando rituales y enmarcar a la gente en ciertos rituales porque la gente lo necesita. En general somos seres ritualísticos. Ahora bien, la última para mencionar acá, un poco el tema del legado y trascendencia, y con legado, pues básicamente la gente haciendo cuentas, tutoriales, reaccionando en general. Recuerden que en Internet nadie muere, en redes sociales nadie muere. Generalmente hay un legado, hay una trascendencia y un poco la gente y el compromiso que está teniendo con sus redes sociales es mucho más alto de lo que estábamos viendo en sesiones anteriores y empieza a crecer de forma importante el podcast como un mecanismo de compartir y recibir contenido. Las descargas de Clubhouse en Colombia fueron las mayores durante febrero y marzo y justamente ahí hay un nuevo canal para las marcas con un mucho mayor nivel de compromiso de lo que puede llegar a tener inclusive TikTok. De alguna manera, compromiso entendido como horas del día de las personas vinculadas a estos entornos. Finalmente, ver un poco el rol de las marcas, marcas terapéuticas. Algunos de los roles de estas marcas pues no son colombianos, por supuesto, pero logran ver cómo de alguna u otra forma las marcas ya empiezan a hablar un poco de cómo vincularse a la tendencia y cómo estar presentes de alguna manera en el bienestar de la gente, en el bienestar de su cotidianidad, en su día a día. Nos queda por revisar cuatro grandes aspectos, pero creemos que vamos como por tiempo, debemos cerrarlo en este momento y pues les compartiremos muy próximamente una segunda sesión o el material para que podamos tener la visión comparativa de las otras cuatro. Pero por lo pronto voy a mirar qué preguntas tenemos un poco de la audiencia, si es que la logro ver por acá. Vanessa Rivera, ¿podemos tener las diapositivas? Sí, por supuesto. Las vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos en breve para que las puedan incorporar en sus dinámicas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, pueden abrir los micrófonos y ver. Sandra, gracias a todos por su participación. Bueno, a todos muchas gracias. Pues estamos entonces muy comprometidos en enviarles la presentación próximamente y gracias a todos por participar.